Ace, la chica nueva, se enamora de Yana, una atleta popular, pero esta solo la ve como una rival debido a que Ace también destaca en el deporte. Ambas se enfrentan a desafíos personales, secretos oscuros y a una competencia regional que pondrá a prueba no solo su habilidad en el deporte, sino también sus verdaderos sentimientos. La historia comienza con una chica llamada Ace que disfruta viendo un partido de baloncesto. Cuando a uno de los chicos le toca irse y queda un lugar vacío, algunos chicos la invitan a reemplazarlo. Aunque Ace está feliz de unirse al juego y contribuye al triunfo de su equipo, recibe comentarios despectivos por parte del equipo contrario por ser una chica. Al día siguiente, llega tarde a su primer día de clases en su nueva escuela. La maestra le pide que se presente y algunas chicas se burlan de ella. Más tarde, mientras Ace observa los premios y reconocimientos del lugar, choca accidentalmente con una chica. Al verla queda totalmente deslumbrada por su apariencia, y la chica, algo molesta, le pide que tenga más cuidado. Posteriormente, la entrenadora le propone a Ace unirse al equipo de voleibol, ya que la altura de Ace sería beneficiosa para el equipo. Aunque Ace inicialmente rechaza la oferta por no saber jugar voleibol, cambia de opinión cuando la entrenadora menciona la posibilidad de obtener una beca, lo cual sería de gran ayuda para ella y su madre, quienes enfrentan dificultades económicas tras la muerte de su padre. En el colegio, la atención de Ace es nuevamente capturada por la misma chica con la que chocó días atrás, Yana, la mejor jugadora de voleibol y muy popular. Durante la práctica, Ace se pone nerviosa al estar cerca de Yana y actúa de manera torpe, generando el primer conflicto entre ellas. Sin embargo, la entrenadora interviene para calmar la situación. Insatisfecha, Yana le pide a Ace que abandone los vestidores, ya que considera que solo son para jugadoras y no la ve como una de ellas. En casa, Yana tiene que lidiar con un padre exigente que solo habla de voleibol, porque quiere que sea tan buena jugadora como lo fue su difunta madre. El hombre solo quiere discutir el juego, mientras que Yana solo desea comer en silencio, exhausta. Su padre insiste en que vaya al fisioterapeuta para recibir un masaje. En la escuela, el equipo de Ace pierde debido a su pobre rendimiento, y ella escucha a sus compañeras discutir cómo logró entrar al equipo siendo tan mala, sugiriendo que estarían mejor sin ella. Después de huir, la entrenadora busca a Ace para convencerla de no abandonar el equipo, prometiéndole entrenarla. A partir de entonces vemos a Ace esforzándose al máximo durante los entrenamientos y mejorando su rendimiento. Sin embargo, esta mejora no es bien recibida por Yana, quien desarrolla una rivalidad en su mente. Ace sufre una lesión y es enviada al fisioterapeuta, quien en lugar de revisar la herida toca áreas indebidas. Ace se retira rápidamente sintiéndose impotente y llena de rabia. Lo que había sido un buen partido se convierte en un horrible recuerdo debido a esta situación. Ace se vuelve popular por su notable mejoría en voleibol y gana un lugar en el campamento intensivo, donde también participa Yana. Al llegar descubren que deben compartir una cama, y Ace amablemente permite que Yana elija su lado. Para molestarla, Yana pregunta de qué lado suele dormir Ace y elige el mismo. Durante el día todo transcurre con normalidad, pero por la noche Ace y Yana, incapaces de dormir, salen a tomar aire. Yana, intrigada, busca conocer más sobre Ace, la chica que le ha quitado el protagonismo. Mientras conversan sobre sus vidas, descubren que ambas han perdido a uno de sus padres. Este descubrimiento lleva a que Yana baje la guardia y se disculpe por haber sido tan mala con ella, confesando ciertos celos. Explica que su padre espera que sea reclutada por una buena universidad, y ella también lo desea para escapar de sus exigencias. Ace aconseja a Yana que intente disfrutar de los partidos y no sea tan intensa, para que pueda volver a enamorarse del deporte y no lo vea solo como una exigencia de su padre. Yana acepta el consejo y reconoce que hace mucho que no se divierte en un partido. En los días siguientes, Yana se muestra más relajada y comparte mucho tiempo con Ace, incluso revelando sus mejores técnicas. Yana percibe que Ace tiene algo que decirle y la anima a que le cuente. Finalmente, Ace le pregunta si está enamorada de alguien, a lo que Yana responde que es un secreto. Durante un partido, Ace se lastima el brazo, y cuando el fisioterapeuta intenta ayudarla, ella lo aleja incómoda.
Yana nota esto y le pregunta si tiene algún problema con los fisioterapeutas. Ace le cuenta sobre su desafortunada experiencia con el ahijado de la entrenadora. Yana le sugiere que podría denunciarlo, pero Ace duda pensando que nadie le creerá. En ese momento los ojos de Yana se humedecen y comienza a llorar al recordar una experiencia similar con el mismo hombre. Las chicas regresan al instituto y Yana le pregunta a Ace si alguna vez ha asistido a un baile de graduación. Ace le responde que no es lo suyo. Yana le advierte que si no la invita a alguien más lo hará. Ante esto, Ace toma valor y le pide a Yana que sea su pareja en el baile. De vuelta en casa, Ace comparte con su madre sus dificultades para encontrar un buen atuendo para el baile. Su madre la sorprende con un atuendo hecho a medida y según su gusto. En la casa de Yana, su padre le entrega un bonito vestido y le pide perdón por haberla obligado a ser como su madre. Ace llega al baile y al intentar entrar la monja le prohíbe el acceso porque no lleva la vestimenta adecuada y tampoco está permitido ser la pareja de otra chica dentro del evento. Muy triste, Ace decide abandonar el lugar. Yana llega e intenta controlar la situación, pero Ace sigue sintiéndose mal por no poder entrar al baile. Finalmente, la actitud positiva de Yana logra mejorar el ambiente y las chicas terminan divirtiéndose y disfrutando de una agradable noche. Para culminar el día de la mejor manera, Ace y Yana comparten su primer beso. El equipo se prepara para el campeonato regional. Con la presión de la presencia de cazatalentos, la entrenadora decide tener una sesión intensiva con Kel, el fisioterapeuta, lo cual incomoda a las chicas. Para abordar la situación deciden hablar con el equipo y comparten sus experiencias con el hombre. Lamentablemente descubren que no son las únicas afectadas, ya que cada chica ha vivido experiencias similares, pero ninguna ha querido denunciarlo por temor a no ser creídas. Algunas se sienten avergonzadas, aunque reconocen que no tienen la culpa. Ace decide exponer la situación ante el sacerdote, quien no tiene problema con despedir a Kel. Sin embargo, las chicas consideran que esto no es suficiente, ya que temen que Kel vaya a otra escuela y haga lo mismo con otras chicas. A pesar de que el sacerdote dice que no puede hacer más, ellas deciden hacer una emboscada y golpearlo. Llegan tarde al entrenamiento y la entrenadora la sanciona con ejercicios. Sorprendentemente, todo el equipo asume el castigo en solidaridad con sus compañeras. Finalmente, la entrenadora se disculpa por no cuidarlas como debería. Después, una profesional del voleibol llega para apoyar al equipo antes del campeonato. La madre de Ace y el padre de Yana les dan ánimos desde la grada. Yana se pone nerviosa al ver a los reclutadores, pero Ace la tranquiliza recordándole que no olvide divertirse. El equipo toma ventaja en el partido, pero luego Yana se lastima y la mandan a descansar. Aunque Ace está preocupada, Yana le pide que se concentre. A pesar de la lesión de Yana, el equipo tiene un buen desempeño y logran empatar. Pero en el último momento el equipo rival gana. A pesar de la derrota, las chicas mantienen una actitud positiva. Ace le pregunta a Yana si se divirtió y ella responde afirmativamente. Luego se besan y el resto del equipo se emociona. En la siguiente escena, Ace se ha convertido en entrenadora de un equipo femenino de baloncesto. Mientras recoge el equipo deportivo, escucha emocionada por la radio como Yana Ramos, la capitana del equipo nacional de voleibol, está destacando en un partido. La sonrisa de Ace refleja el orgullo al saber que la chica que le gusta está alcanzando sus metas y cumpliendo sus sueños.